Buen día, mi nombre es Angie Juliet Villacopa Espejo. Hoy voy a hacer la presentación de la continuidad de una función. Vamos a hacer la definición de la continuidad de una función. Una función es continua cuando en el número A se cumplen las tres condiciones siguientes, sí y solamente sí. Primera condición es si f de A existe. La segunda condición es si el límite cuando x tiende a de f de x existe. Y la tercera condición es cuando el límite de x tiende a de f de x es igual a f de a. Entonces tenemos el momento colaborativo de la actividad 2, en donde nos dice que utilizando la función de capacitancia en función del voltaje hay que explicar qué sucede cuando el voltaje es cero y definir si la función es continua o no, explicando por qué. Entonces tenemos la función en donde dice que C es igual a Q sobre V. Q es carga eléctrica, V es voltaje y C es capacitancia. Reemplazamos la función C es capacitancia es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 sobre B y se reemplaza en f de x es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 sobre x, en donde se toman los valores de 0 hasta 120. Y empezamos a calcular la primera condición donde el voltaje equivale a 0, en donde nos dice la primera condición que es f de A si existe. Entonces reemplazamos f de 0 es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 sobre 0, en donde en esta primera función nos indica que no cumple con las condiciones para que sea una función continua. ¿Por qué? Porque no se puede dividir en 0. Por lo tanto, la función es discontinua en 0, como se puede observar aquí en la tabla de GeoGebra. También lo tomamos con el voltaje que es 80 y hicimos la primera condición, es si f de A existe, en donde reemplazamos los valores, donde f de 80 es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 sobre 80, donde nos dio 2 por 10 a la menos 21. Se tomó la siguiente condiciones donde el límite cuando x tiende a de f de x existe, donde se compararon tanto en la parte derecha como en la parte izquierda y nos dio los mismos valores de 2 por 10 a la menos 21. Y se tomó finalmente el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, en donde reemplazamos los valores, se hizo una comparación y se comparó que daban el mismo valor tanto en f de x como en f de a. Por lo tanto, la función es continua en 80. También se ven las gráficas y muchas gracias.